Bienvenidos. Viernes 26 de diciembre del 2025. Esta es nuestra última lección de este año. Espero que hayan pasado una Nochebuena y feliz Navidad muy bendecida. Hoy vamos a concluir con el libro de Filipenses. En esta unidad 2 del tomo 11 se trata de Filipenses, la carta a los Filipenses y los Colosenses. Hoy terminaremos con Filipenses, el capítulo 3, el capítulo 4 te lo dejo de asignación. Y entonces, con el favor de Dios, en el día 9 de enero, no el 2, el 9 de enero, entonces nos volvemos a conectar para iniciar con la carta a los Colosenses. Vamos así entonces a orar. Padre nuestro, Dios bueno, te doy gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que tú nos has concedido de nuevamente conectarnos, Señor amado, y poder disfrutar de la enseñanza de tu palabra, la misma que encuentre en nosotros, Señor, la libertad para que ésta produzca en nosotros un crecimiento y madurez, Dios del cielo, que en nosotros continúe creciendo el anhelo de aprender y buscar de tu palabra, de tu rostro cada día, Señor amado, que la atesoremos, que la vivamos, Padre Celestial, y también la pongamos en práctica y compartamos con otro. Gracias te doy, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En las Biblias, muchas de las Biblias nuestras tienen un título encima de los capítulos, la forma en que está dividida o que se trata esa sección. Si se fijan en su Biblia, en el capítulo 3 de Filipenses, el tema es prosigo al blanco, que es más bien el enfoque que vamos a estar tratando hoy. El tema para esta lección número 10 es enfocarse en la meta. Y la verdad central dice que los cristianos deberían estar motivados por los valores de Dios y no por los del mundo. Vemos cómo es que en la forma en que Pablo describe en su carta para traer una enseñanza o para traer una corrección, utiliza ejemplos la cual su audiencia está familiarizada. Y vemos cómo en este caso Pablo comparó la vida cristiana con una carrera hacia la meta, con el enfoque de llegar y alcanzar esa meta, y entendiendo que en nuestra vida nosotros como cristianos vamos avanzando, vamos corriendo a una meta y con el fin de alcanzar ese premio que es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como lo dice en los versículos claves de la lección de hoy, que es Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14, diciendo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me disculpo si acaso ustedes me ven así que tengo los ojos achinados. Es que esta mañana desperté con una infección en el ojo primordial derecho, que es el ojo bueno que tengo, básicamente. Así que estoy viendo las letras un poco pañosas, por lo que voy a tratar de leer lo más rápido posible. En este versículo clave que más adelante estaremos tratando para cerrar este tema de enfocarse en la meta,
Pablo en su exhortación a sus amigos o a los hermanos de la fe, les dice que no pierdan el enfoque, que se mantengan enfocados y que no se confundieran con las enseñanzas que los falsos maestros estaban introduciendo dentro de la iglesia, donde Pablo les aconseja y les advierte a que se mantengan enfocados en la meta principal, y esta es recibir su premio celestial. Así que Pablo aprovechó su propio ejemplo, él utilizó sus propias experiencias, su propia vida, para mostrar a la audiencia, a la iglesia de Filipo, que hay una necesidad de mantenerse enfocado en lo que es eterno y no caer en el error o en la necedad de perseguir los valores que el mundo considera valiosos, porque los valores del mundo son contrarios a los valores del reino de Dios. Y es lo que Pablo nos aconseja a nosotros. En este capítulo 3 encontramos esa carta, diferentes ejemplos que da de cuál debe de ser nuestro enfoque, que es lo que nosotros debemos considerar, lo que sí es valioso, lo que sí importa. Y de igual modo, para nosotros hoy día como iglesia debemos a poner mucha atención a estas palabras del apóstol Pablo que encontramos, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Pablo sigue insistiendo que lo más importante es que nosotros nos reconciliemos con Dios a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Entendamos que Jesús es el único camino para alcanzar nuestra meta eterna. No hay otra manera de cómo correr esta carrera de la fe, cómo caminar intencionalmente para alcanzar ese premio supremo que es el llamamiento de Cristo. Como único podemos alcanzarlo, como único podemos obtener ese premio, es manteniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Jesús es el único camino para alcanzar esta meta eterna. Vamos entonces a iniciar en Filipenses capítulo 3, los versos del 1 al 6, y vamos a hablar acerca de la justicia que solo se obtiene a través de Jesús. Filipenses capítulo 3, verso 1 al 6. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto al escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo presenta su gran preocupación acerca de los falsos maestros que se habían infiltrado y habían comenzado a amenazar la libertad de los creyentes con un enfoque incorrecto respecto a la salvación. De igual modo, vuelvo y repito, para nosotros la iglesia, los creyentes de hoy día, tenemos que tener la misma precaución. Tenemos que cuidarnos de no caer en esas falsas enseñanzas que nos alejan a nosotros de Dios. Falsas enseñanzas o creencias o prácticas, doctrinas que pueden alejarnos de Dios, pueden ser introducidos dentro del cuerpo de la iglesia de Cristo, envenenar la iglesia de Cristo y poniendo así en peligro a muchas personas en cuanto a perder su fe, a desviar su mirada. En Hebreos encontramos el consejo
de que nosotros mantengamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, recordando las palabras que Jesús mismo dijo, que él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Las palabras de advertencia, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y cómo es que en los últimos tiempos el corazón del hombre será endurecido aún más, y aquello que es bueno lo llaman malo, y aquello que es malo lo llaman bueno. Esas advertencias siguen siendo reales y más fuertes para nosotros. Así como había la preocupación en el corazón del apóstol Pablo por los filipenses con la introducción de estas enseñanzas erróneas de los falsos maestros, de la misma manera la iglesia de hoy día, desde este siglo, estamos también enfrentando. No necesariamente de la misma manera, pero como en otra clase he hablado, no será de las persecuciones, las tentaciones, los engaños, no serán de la misma manera o de la misma magnitud, pero tienen aún el mismo efecto y hacen el mismo daño. Cualquier sustituto del evangelio debe de ser rechazada. No importa cuán bonita se escuche, no importa cuán inocente se escuche, debe de ser rechazada. Recientemente tuve una conversación con una de mis hijas y ella me dijo que ella estaba impresionada en cómo una persona, a ella le parecía una persona muy espiritual, y cuando me dijo que era porque estaba en una sección de yoga, en ese momento yo sentí una opresión, y comencé a reprender y a proclamar la sangre de Cristo, de que el Espíritu de Dios guarde el corazón de mi hija, porque lamentablemente de esa manera el enemigo puede tomar ventaja y puede introducirse, porque aún yo hablándole y diciéndole directamente que rechace ese tipo de práctica, que no se envuelva, que no esté cerca de ese tipo de ambiente, porque al parecer se ve relajante, porque la práctica de la yoga es un tiempo en la forma en que lo describe, de una manera relajante, donde tú vacías tu mente y tú relajas tu cuerpo, y eso supuestamente el reclamo es de que eso te ayuda a sentir bien, cuando la realidad esa es una técnica del enemigo de que la persona que vacía su mente de todo, obviamente le está dando el espacio para el enemigo introducir más sus errores, sus mentiras, sus ideas, y de cómo convencer a la persona de que esta es la manera sana, una manera inocente. Y yo le dije: si acaso tú quieres quieres practicar el ejercicio y sentir relajante, pues haz ejercicio. Y si quieres desahogarte y encontrar descanso y un refrigerio, habla con Dios, haz la oración. Así es que en este tipo de tiempo que estamos viviendo, de esa manera el enemigo comienza a engañar, y cómo es que muchas personas aceptan abiertamente o inocentemente aceptan cualquier otra avenida, cualquier otra doctrina o práctica que le haga sentir bien, o que parece que no tiene no hace ningún tipo de daño. Pero el enemigo se disfraza de diferentes maneras, y por eso es importante que nosotros como iglesia, que conocemos la verdad, entendemos esta palabra, tomemos estas palabras serias, estas advertencias del apóstol Pablo, y sigamos teniendo cuidado, sigamos estimulando, aconsejándonos, apoyándonos unos a otros, recordando la verdad continuamente, y cómo ayudar a que otras personas no sigan cayendo en el engaño. De todas maneras, cada uno de nosotros somos responsables del estudio de la palabra del Señor. Nosotros somos los que tenemos que indagar en la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, conocerla, entenderla, vivirla, para no ser engañados y no caer en esa trampa. Además que también Pedro nos aconseja en una de sus cartas, creo que es en la carta, en el capítulo 5, donde dice que nosotros debemos de estar
listos, aptos para defender esta fe que nosotros proclamamos, que nosotros creemos, defenderla con mansedumbre, pero a la misma vez tenemos esa autoridad y esa gracia del poder del Espíritu Santo para seguir hablando la verdad. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo en este capítulo 3, comenzando en el versículo 2, da estas advertencias y le está advirtiendo a la iglesia, a sus amigos, a los creyentes a los creyentes filipenses, que se mantengan alejados de estos maestros legalistas. Y describe, hay 3 descripciones de cómo él los identifica o cómo Pablo los describe. Ahora, vamos a ver en la forma que parecen tan fuertes, pero es que así de serio es el asunto. Primero, el apóstol Pablo los describe como perros. Él dice, guardaos de los perros. Cuando está hablando aquí de los perros, no se está refiriendo a lo que nosotros conocemos y que utilizamos y vemos hoy como mascotas. En este tiempo, en los días bíblicos, y especialmente para el pueblo judío, los perros eran considerados animales salvajes o unos perros que en el término de zoología se les describe como un animal carroñero o un necrófago. Esto es un animal que se alimenta de cadáveres, de animales que ellos no son los cazadores. Por ejemplo, está el buitre. El buitre es el que se come la carne de los animales cadáveres, que no fueron el buitre el que lo mató, sino que fue una presa de algún otro animal. Y ese desperdicio, eso que quedó ahí, ese cadáver, eso es alimento para el buitre. Y de esa manera es visto los perros. Así que los perros para un judío no es una mascota que nosotros hoy día tenemos, muchos de nosotros tenemos como perros una mascota. Y además que también lo consideraban o lo señalaban como un animal inmundo. Así que de esa manera es que utiliza el apóstol Pablo a describir a los falsos maestros como perros. Dice, guárdense de los perros. No está hablando de los perros en la calle, los salvajes que se alimentan de porquería, que se alimentan de cadáveres, de otros animales, cadáveres muertos, de basura. Él no se está refiriendo al animal en sí. Sí, es una característica más bien para describir el peligro de estos maestros, de estos falsos maestros, o maestros legalistas que estaban introduciéndose dentro de la iglesia. Este es el término que expresa el apóstol Pablo reprochando a estos falsos maestros que se infiltraban en la iglesia de Filipo. La segunda descripción que guarda, o la advertencia que le da Pablo en ese mismo capítulo 2, guardaos de los malos obreros, o sea, las personas que hacen el mal. Los falsos maestros eran celosos y activos y afirmaban, se categorizaban como líderes bien espirituales. Incluso hasta se daban el título de apóstoles. Por eso era también muy útil que cuando las cartas que mandaba el apóstol Pablo eran cartas que eran entregadas personalmente o las enviaba con una persona personalmente, se leía en las iglesias y se compartía con las iglesias de la región. Venían con ese apoyo, con esa identificación clara, que cualquier persona que llegase a una iglesia o se introducía sin tener una carta, sin tener una representación de que viene legítimamente de parte del apóstol Pablo, era necesario que lo rechazaran. Así es que el apóstol Pablo le dice que tenga cuidado con esas personas que reclamaban ser apóstoles, ser personas muy espirituales, las personas que tenían también la verdad. La meta de estos líderes espirituales o estas personas, como dice, los malos obreros, era destruir la comunión
no construirla. Era causar división, era restar, no era sumar, era dividir. Esta gente privaba al pueblo de las bendiciones de la gracia de Dios. Y número 3, la otra manera que describe el apóstol Pablo a cómo deben de cuidarse en ese mismo capítulo 3, verso 2, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando está hablando aquí de los mutiladores, se está refiriendo al grupo judaizante, a grupos de judíos que se habían convertido al cristianismo, pero ellos esperaban que los conversos gentiles adoptaran los rituales y practicaran la ley judía como extensión de su fe en Jesús. O sea que era necesario llevar una vida aplicada a la ley judía, y una de los rituales muy fieles al judaísmo es la ay Dios mío, what is that? I can't remember the word. A ver si me llega la palabra más tarde. Al hombre que necesitaba practicarse. Ay, si alguien en el comentario que me ayude con esta palabra. Estoy apagada. Mutiladores del cuerpo. Que era necesario llevar a cabo. Tengo la palabra aquí y no me sale. No es concupiscencia. Si me llega, se las digo. Pero está hablando de que era necesario cumplir las leyes de Moisés. Era necesario para completar o alcanzar la salvación. Era necesario practicar y llevar a cabo estos rituales. Y el apóstol Pablo les advierte acerca de que la fe y la salvación no se trata de llevar a cabo cumplimientos o de llevar a cabo ciertos reglamentos, porque la salvación se trata a la fe en Cristo Jesús solamente y por su gracia, no por nada de lo que nosotros podamos hacer. Aquellos que insistían en que una relación correcta con Dios contemplaba la circuncisión, ahí está la palabra. La práctica de la circuncisión, donde ellos los judíos que se habían convertido al cristianismo estaban insistiendo en que los gentiles tenían que circuncidarse para completar así la fe. Y esto era el peligro que estaba corriendo, y por eso es que hubo esa reunión después y ese encuentro del apóstol Pablo con la madre iglesia, con el líder, diciendo cómo es que vamos a imponerle a los gentiles a cumplir algo que ni siquiera nosotros como judíos podemos cumplir. Y ahí fue que llegaron en ese acuerdo, pero habían todavía dentro de la iglesia infiltrándose estos judíos creyentes que estaban convencidos de que era necesario la obediencia a los rituales, a la ley judía, especialmente en la circuncisión. Cuando el apóstol Pablo le estaba diciendo que eso claramente es error, es un error, que esto no se trata de ganar el favor de Dios por medio de sus propios esfuerzos humanos, que es donde habla en el versículo 3. Ahí me arden los ojos. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que aquí Pablo sigue aclarando y diciendo, por eso está esa advertencia de que tenga cuidado describiendo a estos personajes como perros, aquellos que hacen el mal y aquellos que son mutiladores, o sea, insistiendo en poner su fe en cumplir, que para obtener la salvación, es necesario que lleve a cabo estos rituales.
Y Pablo los corrige diciendo que no se trataba de los esfuerzos humanos y que tuvieran cuidado de esos que seguían insistiendo en estas enseñanzas erróneas. Los verdaderos circuncisos eran los que adoraban mediante el Espíritu de Dios, confiaban en lo que Jesús había hecho por ellos. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Así que al igual que los filipenses, nosotros debemos examinar cada enseñanza, comparando lo que la gente dice con lo que Dios ha dicho en su palabra. No es bueno que simplemente tú escuches, sea mí, sea tu pastor, sea un evangelista, un apóstol, un maestro, un hermano, sea lo que sea quien sea. No tomes su palabra simplemente porque se oye bonita o quizás se te parezca familiar. Todo debe de ser comparado y visto a la luz de la palabra que ya está escrita. No hay ninguna nueva revelación. Ya todo lo que Dios ha querido revelar ya está escrito en la palabra de Dios. Lo tenemos ya aquí a nuestras manos. No hay nada nuevo debajo del sol. Ya lo que Dios ha demostrado con sus propósitos con nosotros ha sido demostrado a través de la vida de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio aquí en la tierra, dejó muchas enseñanzas que ya la tenemos marcadas, la tenemos ya registrada en esta santa palabra. Así que todo lo que se hable y tú escuches, es siempre confirmado por el Espíritu Santo y la palabra. Debes de siempre ver y aceptar lo que tú escuchas a la luz de la palabra de Dios, no de una interpretación humana, de los sentimientos humanos, por simplemente ser aceptado, conociendo que no es correcto. Así que tengamos mucho cuidado y nosotros como cristianos debemos de tener eso claro. De esa misma manera que los filipenses tenían que estar muy atentos, ser sabios y atentos a todo, a examinar todo según la enseñanza que habían recibido, toda la enseñanza del evangelio que había llegado a ellos por medio del esfuerzo del apóstol Pablo y las enseñanzas que le dio por medio de las cartas. De esta manera, así de alerta, nosotros tenemos que ser como tenían que hacerlo ellos. Si algún mensaje exalta el esfuerzo humano o contradice el evangelio, debemos de rechazarlo. Vuelvo y lo repito, debe de ser rechazado, venga de quien venga. Parezca la persona buena gente, si no está basado, afirmado en la palabra de Dios, debe de ser rechazado. Cualquier práctica, cualquier enseñanza, cualquier conocimiento, filosofía humana. Los versículos del 4 al 6, el apóstol Pablo continúa refutando el legalismo, hablando de su propia experiencia. Porque también él está en el otro lado, en la manera en cómo nos aplica esto a nosotros, es el legalismo. Así es que, así como en el judaísmo exigían se me va la palabra otra vez, la circuncisión con las prácticas y rituales de la ley de Moisés, así como lo exigían para completar la salvación. Muchas veces, al menos yo he sido, desde mi niñez he escuchado durante mi crianza, dentro de la iglesia, había escuchado mucho legalismo, muchas dogmas o restricciones o instrucciones, como que la salvación se debe al cumplimiento de estas ciertas reglas, de esta manera de proyectarte en cuanto a la vista y el conocimiento y dogmas y enseñanzas humanas. Estas son los reglamentos y fuera de aquí quedas incompleto y estás poniendo a juego o en riesgo la salvación. Así que esa misma mentalidad es como les puedo explicar yo para cómo aplica a nuestros días. Y el apóstol Pablo
continuando refutando el tema este del legalismo, habla de su propia experiencia, porque cuanto más, cuando él habla de sí mismo, todo lo que él había alcanzado, todo lo que él, quién era, él lo consideró como si fuera basura. El apóstol Pablo dice, si fuera posible alcanzar algún mérito ante Dios a través del esfuerzo humano, Pablo dice que él ya lo hubiese logrado, él ya lo hubiese hecho. Él se describe, él le dice, yo soy del linaje judío, de la tribu de Benjamín. Él tenía el conocimiento, conocía bien la ley, había logrado muchos... había cumplido y logrado muchos, había alcanzado muchos logros religiosos. Él tenía su resumen, él tenía sus credenciales, él tenía su reputación. Él había demostrado con ese celo que conocemos que fue el perseguidor de la iglesia, porque él tenía ese celo. Él decía, yo, más fariseo que yo no hay nadie. Él habló de su compromiso, de esa seriedad que él estaba comprometido con la ley. Por eso es que él perseguía a los cristianos. Si es que el apóstol Pablo está diciendo, ¿quién? Uno que según los méritos que ustedes están tratando de imponer a la iglesia, a los creyentes como a los gentiles, a los judíos como a los gentiles que se habían convertido al cristianismo, ¿cómo es que ustedes están exigiendo tanto cuando él dice, yo mismo tengo más autoridad y tengo más, soy el mayor ejemplo para como él llenarse la boca, para él decir, yo, si acaso yo puedo decirlo, pero te estoy diciendo que no es así, porque no se trata de los logros, de lo que sabemos, no se trata de quiénes somos por nuestros propios méritos. Esto no se trata de nuestro esfuerzo humano. Y el apóstol Pablo dice, aún y todo esto que he alcanzado, yo mismo lo he considerado como basura. Pablo se había dado cuenta de que estas cosas que él ya había alcanzado no tenían valor alguno. Lo que sí se dio de cuenta, lo que él realizó, el apóstol Pablo, es que de sus muchos logros religiosos, nada de esto tenía valor. Y en el versículo 7 de este capítulo 3, él dice, nada de esto tiene valor debido a lo que Cristo ha hecho. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, o sea, las considera, no le tiene valor, y todo esto por el amor de Cristo, por lo que Cristo había hecho en su vida. El apóstol Pablo, después que tuvo ese encontronazo con el maestro de la cruz, después que tuvo ese encuentro con el Cristo resucitado camino a Damasco, desde ese momento en adelante, en ese momento de que tuvo, en esa experiencia, en ese encuentro, donde él decide irse por 3 años al desierto, esa pasión que tenía, ese celo que tenía, con esa dedicación que tenía desviada erróneamente, ahora ha sido canalizada de manera correcta, y ahora él sentía esa pasión de saber más, de conocer más, de hacer que, de ayudar a otros a entender que Cristo, que Jesús sí es el Hijo de Dios, que Cristo sí fue el que murió en la cruz del Calvario por ellos y por nosotros, de que Cristo es el único camino, de que Él realmente como único podemos alcanzar la meta eterna, el premio eterno, como único podemos alcanzar y llegar al destino final, que es el reino de Dios, es a través de Cristo Jesús. Y por eso es importante, y quiero quizás que pienses también cuál otra razón es importante por la cual nosotros, tú y yo, como creyentes, debemos de insistir hoy día en cuidarnos de las falsas enseñanzas, tanto nosotros mismos como continuar ayudando a otros a que tengan cuidado de las falsas enseñanzas. Estamos en los últimos tiempos. Se están levantando, se continúan levantando
Se continúan levantando nuevas creencias, adoptando, como ya les dije, la palabra de Dios ya lo ha dictado, donde el hombre llamará, el amor de muchos se enfriará, y aquello que es bueno lo llamarán malo, y aquello que es malo lo llamarán bueno. La dureza del corazón del hombre llegará hasta el punto de que lo que vemos hoy día es maldecir el nombre de Dios, es mofarse de la gracia de Dios, de la persona, de la misión de Jesús, donde el hombre, o sea, el ser humano, le da rienda suelta a sus concupiscencias, o sea, sus deseos. Es como yo me siento, lo que yo creo, y esto es así, así, asado, hasta decir a señalar de que Dios se equivoca en las cosas que él ha hecho. Así de la rebelía, de la rebelión del hombre es lo que se está viendo y aún se seguirá viendo. Por tanto, sigamos firme, sigamos proclamando las buenas nuevas de salvación con esa misma pasión que el apóstol Pablo decía: yo no me canso de repetir, a esto a mí no me molesta, claramente. Así que abre el capítulo 3, hermanos, gozaos en el Señor, recordando, aunque las circunstancias que él mismo estaba viviendo, él estando en prisión, o sea, no tenía esa libertad, aun y cuando los hermanos, la iglesia estaba disfrutando de una libertad comparado a él, aún tenían sus persecuciones, tenían sus luchas, tenían sus problemas. Aún así, el apóstol Pablo los exhorta a tener ese gozo, porque es el gozo del Señor lo que nos da a nosotros la fortaleza. No depende de las circunstancias, no depende de la ausencia de la tristeza. El gozo del Señor es verdadero, es perdurable, a pesar de las circunstancias que podamos estar experimentando, y estando en Él, aun y cuando pasamos por dificultades, podemos tener paz, podemos estar confiados de que todo lo que Dios obra, todo lo que Dios hace, cumple sus propósitos y sabe lo que está haciendo. Y recordándole esta palabra de exhortación, vuelve Pablo a decir: a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. No me molesta, no me frustra, al contrario, es mi preocupación lo que me empuja, me motiva a continuar recordándole a ustedes estas cosas. Los versos del 12 al 14 de este mismo capítulo 3 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Después de su conversión, como ya les resumí, la vida del apóstol Pablo se consumió. Fue atrapado con esos lazos de amor. Se consumió por ese amor incondicional que Dios nos brinda a nosotros. Y el apóstol Pablo estuvo apasionado en buscar más y más de Dios, de conocer más profundamente de Jesús como Señor. Y él entendió claramente que la justicia de Dios ante Dios se basa en la fe y no en el esfuerzo humano. Por eso sigue insistiendo, ahí me arden los ojos, por eso sigue insistiendo en el versículo 9, y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que él dice: yo ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Él repite todo, dice: yo no lo he alcanzado todo, yo, aunque tengo mi experiencia, tengo mucho conocimiento,
soy 100% judío de la tribu de Benjamín. Todo lo que he logrado, todo lo que soy es considerado basura gracias a Cristo Jesús, a lo que Él ha hecho en mí, a que su justicia es lo que lo hace posible una realidad en mí, lo que cambia ahora mis valores. Los valores de Pablo fueron transformados, como los valores tuyos y míos han sido transformados en el momento en que lo aceptamos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Nuestra perspectiva, nuestro enfoque debe de ser continuar viviendo una vida en obediencia, recordando que nosotros no somos nada por nuestros esfuerzos, sino que gracias al amor de Dios a nosotros, aun cuando éramos enemigos de Él, Él dio y entregó a su Hijo amado para darnos a nosotros vida y perdón. Pablo sabía que aún no había alcanzado su meta final, como lo dice claramente en ese verso 12. Y por eso es que se describe como una forma, otra vez, le repetí que el apóstol Pablo utiliza muchos ejemplos en la cual su audiencia puede relacionarse y puede entenderlo, puede puede seguir el punto principal que él quiere enseñar. Él dice, al igual como un atleta que está enfocado, comienza la carrera y su meta final es llegar hasta el final y ganar el premio. De esa misma manera, él describe cuál es su enfoque y de esa misma manera se describe que debe de ser nuestro enfoque. Él se describe así como un atleta que avanza hacia el final de la carrera. Seguir a Jesús es un esfuerzo de toda la vida. Esto no es un asunto de medio tiempo o de ciertos días a la semana. Esto es un asunto de todos los días. Tomamos esa cruz y andamos con esa cruz. Y podemos estar confiados porque Jesús mismo nos enseña y nos dice en su palabra que todo lo que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. O sea que la cruz que nosotros llevamos, la de Jesús, es mucho más liviana que la cruz que el mundo pone. El peso del pecado es mucho más pesado, es mucho más sufriente. Y el apóstol Pablo nos aconseja, él dice, yo de igual manera estoy enfocado en la carrera y nosotros de igual manera debemos de mantenernos enfocados en la carrera, entendiendo que esto es un asunto de todos los días, un esfuerzo de todos los días de nuestra vida mientras estemos aquí en este lado de la eternidad. Solo habremos terminado la carrera cuando lo veamos en la eternidad. Ahí es donde termina la carrera. Mientras tanto, seguimos caminando, seguimos corriendo, seguimos luchando, seguimos enfocados en esa meta. El deseo constante del apóstol Pablo es seguir adelante y tener una relación cada vez más cercana con Jesús. Y esto es lo que lo inspiró a él a seguir enfocado adelante y no hay necesidad de mirar atrás. Cuídate del espíritu de la esposa de Lot que sintió curiosidad y ella miró para atrás. Y cuando ella miró para atrás, ahí se quedó estancada. Quedó en esa estatua de sal, porque mirando para atrás, el apóstol Pablo, enfocado hacia adelante, no vio necesidad, no sintió curiosidad, no le importó, lo consideró todo como basura, enfocado adelante en esa meta. Él quería tener esa relación cada vez más cercana con Jesús. Y esa inspiración, esa pasión debe de estar en nuestros corazones de igual manera. Lo mismo sucede cuando nosotros seguimos fervientemente a Jesús. Nuestras prioridades cambian y nosotros nos enfocamos en lo que es eterno, lo que realmente importa. Nosotros fijamos nuestra mirada en el futuro y continuamos siguiendo, obedeciendo a Dios día a día. Nos mantenemos enfocados en las cosas que son eternas. En las escrituras, en el evangelio también nos enseña a nosotros que ahí donde está el corazón, ahí donde el tesoro del corazón, ahí donde está
Y nos dice a nosotros que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas también llegarán añadidas. O sea, Dios nos bendice a nosotros. No nos enfoquemos en lo que es temporero, en lo que aquí puede ser destruido, en lo que aquí se desvanece, en lo que aquí un ladrón se lo puede llevar fácilmente. Nosotros debemos de enfocarnos en aquellas cosas que son eternas, mantenernos enfocados en la meta final hasta ese día que Él regrese por nosotros. No vamos a descuidar, no vamos a tampoco echar a un lado el progreso que hemos logrado hasta aquí, porque muchas cosas hemos logrado gracias a la ayuda de Dios. Muchas cosas hemos experimentado gracias a la bendición de Dios. Ahora, nuestro enfoque no está en lo que hemos podido o lo que hemos logrado. Nuestro enfoque está en quién nosotros hemos podido lograr esas cosas. Nosotros seguimos avanzando hacia la misma dirección, seguimos alcanzando esa meta nuestra debe de ser la perfección cristiana, que solamente alcanzaremos cuando Jesús regrese. Y cuando hablamos de perfección, no estoy hablando de no cometer errores. Me refiero a lo que el apóstol Pablo describe como la madurez, esa madurez espiritual. Nosotros seguimos madurando, creciendo, porque hasta que Él nos regrese, vamos a seguir. Es necesario que nos mantengamos creciendo, nos mantengamos enfocados, prosigamos a la meta, no nos cansemos, mantengámonos enfocados, no nos dejemos distraer por nuevas revelaciones que vengan, por alguien que venga fingiendo o enseñando métodos fáciles. El enfoque de unos pastores, otros pastores también pueden ser como afirmaciones positivas y hablan de todo bonito y de todo alcance y de todo plan, y en ninguna parte de sus enseñanzas encontramos la palabra de Dios, los escritos, lo que Jesús enseñó. Tengamos mucho cuidado. Como cristianos, nuestro enfoque principal debe de ser nuestro hogar eterno y el pronto regreso de Jesús. Nuestro hogar eterno no es este. Nosotros estamos aquí como peregrinos de pasada. Nuestro destino final es el hogar eterno y ahora solamente estamos esperando el regreso de Jesús. En Filipenses capítulo 3, verso 20, el apóstol Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahí es nuestra verdadera meta final. Cuando este momento llegue, nuestros cuerpos serán transformados para ser semejante al cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo que vamos a ser dioses. Hay otras enseñanzas falsas que hay pastores que hablan también disparate. Hablan de esa manera que seremos como Dios. No, sino que tendremos ese cuerpo glorioso como lo tuvo Jesús cuando Él resucitó. En el verso 21 del capítulo 3, el apóstol dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mientras tanto, cada uno de nosotros debemos evaluar nuestro progreso. Evalúa tu progreso. Yo procuraré de evaluar mi progreso a esa madurez espiritual. Sigamos adelante, pueblo, hacia ese premio. Sigamos avanzando hasta que Jesús regrese. Gracias por acompañarme y ser paciente conmigo. Vamos así a orar y recuerden que con el favor de Dios, el día 9 de enero estaré de regreso y ahí vamos a entrar a Colosenses. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Ayúdanos a nosotros a siempre mantenernos enfocados y alerta en todo tiempo, Señor amado, enfocados en tu palabra, en tu verdad, Señor Jesús. Que podamos, Señor, a seguir hablando con firmeza y autoridad y con gracia tu verdad en todo momento. Padre, bendecimos a cada oyente, a cada hermano, a cada amigo, Señor. Que todos, Señor, sean bendecidos en esta hora. Gracias te doy, mi Dios, por esta oportunidad en el nombre de Jesús.
Amén, amén y amén. Bendiciones. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén. Esta ha sido su hermana Marilyn Colón, representando a la Iglesia El Calvario. Y con el favor de Dios, la Iglesia El Calvario, no, mañana es sábado, el domingo. El domingo a las 12 de la tarde iniciamos nuestro servicio evangelístico. Bendiciones.